Todos los días un ser querido cumpleaños. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. En breve, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Síguenos en todas nuestras plataformas: YouTube, Instagram, Facebook, X, Spotify, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Apoya el periodismo independiente. Puedes donar en nuestra página de internet bonitaradio.net o periodismosiglo21.com a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puedes visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Seguimos aquí. Buenos días, soy Carmen Enita Acevedo a las 8:06 de la mañana. De hoy, 8 de junio del 2026, segunda semana de junio. Y vamos a hablar de cómo está el gobierno de Jennifer González con la crisis del agua. Lo que descubrimos y nos dan las buenas fuentes de información de cómo es que se constituye la Asamblea de Delegados de AELA y quiénes son los que allí están bien tranquilos para que el PNP le meta las manos a la institución, ya salvando un proyecto la semana pasada, pero hay uno que no está salvado y que está desde el 14 de mayo en la comisión de calendarios para bajarlo a votación. Estamos hablando de un proyecto que cambia los términos de los delegados electos, eliminando el término de 2 años para hacerlo, mire, sin ningún problema, sin ninguna fecha de caducidad. Lo que significa eso y por qué amenaza otra vez lo que ha tratado de hacer siempre el Partido Nuevo Progresista en la Asociación de Empleados de Lela. Vamos a hablar también de lo que pasó este fin de semana, el viernes, en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Ciencias Médicas, en su graduación, en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. Y lo que también es un síntoma de por dónde va el país descontento con la administración de Jennifer González, Tomás Rivera Schatz y Carlos Johnny Méndez en lo que tiene que ver con el asunto del agua. La crisis que tiene el suplido de agua en muchos municipios en Puerto Rico y que ya los alcaldes del Partido Nuevo Progresista le están advirtiendo a la gobernadora que es una crisis profunda. Lo que vamos a hablar de AELA nos va a retrotraer también a lo que descubrimos la semana pasada y cómo hay elementos de AELA que también están queriendo empujar la narrativa de que fue Tomás Rivera Schatz y el Senado del PNP quien les salvó esa intervención indebida con el proyecto 1074. Y es importante que lo hablemos con todas las letras porque lo más terrible que pasó la semana pasada es que incluso los medios de comunicación tradicionales no entraron al nitty-gritty de lo que nosotros descubrimos aquí, que es que el propio tracto legislativo desmiente a Tomás Rivera Schatz y a los miembros de la mayoría que trataron de decir que ellos fueron los que lo salvaron. Sobre todo porque traemos la información de quiénes están detrás del proyecto y cómo se dio ese tracto legislativo. Así es que
yo los voy a dejar al final con una excelente intervención que tuvo el coro del recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico, con algunos elementos en ese coro que dirige la amiga Amarilis Pagán, del coro de la Universidad de Puerto Rico en Carolina. Porque me parece que más allá del análisis que vamos a hacer, está bien bueno que se vayan con esa imagen de por dónde vienen los estudiantes de la universidad y cómo los profesores se unieron al reclamo de los estudiantes en contra de la presidenta Sayira Jordán Conde. De hecho, debo buscar una imagen que es importante que la veamos y la analicemos aquí, porque creo que es la imagen que más corresponde a lo que ocurrió el pasado viernes con la presidenta de la Universidad de Puerto Rico, Sayira Jordán Conde, y cómo la creatividad de la gente dejó bien claro qué es lo que piensan de Sayira Jordán Conde. Y fue la creatividad de la gente que sobre todo está en las redes sociales y que trajo muchísima imagen de eso que va a seguir siendo importante para atender a lo que tiene que ver con cómo la gente se está interactuando con el poder en Puerto Rico y le está dejando saber a ese poder lo que están pensando y lo que está ocurriendo. Sobre todo el asunto de la Universidad de Puerto Rico, que todavía es una crisis que no discute el gobierno de Jennifer González, ni Tomás Rivera Chats, ni Carlos Johnny Méndez. Yo quiero empezar con el tema que no lo traje en los titulares que tratamos de hacer, pero es el presidente Donald Trump ayer, otra vez insultando a una colega periodista de NBC, mujer, negra, cuando no le gustan las preguntas que se le hace y cómo se trata de confrontar desde las preguntas de esta periodista Kristen Welker lo que dice falsamente el presidente de Estados Unidos. Yo siempre lo voy a retrotraer a Puerto Rico para que podamos entender cómo están dirigiendo nuestras naciones esos republicanos en Estados Unidos, Donald Trump en Puerto Rico, Jennifer González Colón. Porque no hay ninguna diferencia en lo que hemos visto ha sido el ataque de Jennifer González a los periodistas y a las periodistas, a quien no les gusta, por lo que no le gusta las preguntas y cómo la confrontan, precisamente con las cosas que dice falsamente. En el caso de Estados Unidos ocurrió con una cadena y un programa de mucho renombre, Meet the Press. En el caso de Puerto Rico sabemos que ha ocurrido incluso con aquellos periodistas que se hacen llamar desde la oficialidad de la Fortaleza, personas con quien ella no podría tener problemas, pero cuando la enfrentan, porque ese día decidieron que la van a enfrentar, la gobernadora ataca al mensajero. Yo quiero que ustedes escuchen y vean, son 2 minutos 28 segundos, qué fue lo que le dijo Donald Trump. Lo que me parece que es un síntoma de por dónde va la administración Trump a 5 meses de las elecciones de medio término en el Congreso de Estados Unidos. Y qué es lo que sigue amenazando nuestra democracia, en el caso de Estados Unidos, para la gente que vive allí, en el caso de Puerto Rico, para nosotros que estamos aquí, seamos periodistas o no, porque esta es la amenaza contra la democracia misma, que se supone que es la que vivamos todos los que residimos en este país. Vamos a escuchar esa intervención. The election was rigged. It was a dirty election. And it's happening again right now in California. It's happening right now in California. Right now it's look at what's happening in California. It's 4 days in California. It's no, they're not. They're dropping fast because it's a rigged election. Let me tell you, it's 4 days. And they aren't even close to coming up with it. You know why they're doing that? Because they're cheating on the election. Do you have evidence to support that? All I have to do is look. All I have to do is look. That's not evidence. And I listen.
and I listen to people, and let's see what happens. But, sir, that's not evidence. Do you think it's appropriate? That's how they count the votes in Do you California. think it's appropriate that they have an election and 5 days later they're nowhere close to picking a winner? State and local officials acknowledge they are slow. They're urging. No, they're crooked. They're urging the votes to be counted quickly. That's how they vote in California. They're crooked, just like you're crooked. Your press is crooked, and Meet the Press is crooked. To be fair, I'm not crooked, but let's Really? Let's Well, continue. you play right into their hands. Let's continue. You're either crooked or you're stupid. You play continue. right into their hands with this rap. You know that these elections are rigged. Your network knows that they're rigged. You know that I won an election in a landslide, and I got 94% bad press. But, Mr. President, you know why I you've got never that? presented Because you have no evidence. credibility. But you've never presented evidence that it was rigged. Let's keep talking about. I want to talk about Todd You Blanche. have more evidence. There's more evidence than ever presented. Let's talk Your about. elections You in went this to country, court. we're like a third world country. But, sir- Your elections are crooked, and you're crooked, and Meet the Press is crooked, Mr. and so President- is ABC, and CBS, and CNN. But, Mr. President- You're one-sided crooked networks. All right, let's call it quits, because I've had enough. Thank you, darling. Have a good time. Mr. President, let's please. I traveled all the way to Wisconsin. I've sat I in the traveled rain with all. you. I know. I I've sat in traveled the rain all the with way you to for an hour, Wisconsin. on and off in the rain, and I've given you enough time. You ought to straighten out your press, because you know what? Mr. A President, country can never be We great traveled with a dishonest Listen, press. we Come on, let's traveled go. all the way to Wisconsin for this interview. Fíjense como la periodista insiste en sus preguntas, incluso cuando él insiste insultándola. Le trata de cambiar las preguntas y Donald Trump sencillamente insiste en que no solamente ella es corrupta la producción de Meet the Press, es poco objetiva la cadena NBC, y le relata y le resume en otras cadenas y las alusiones a otras cadenas precisamente para establecer lo mismo. Yo creo que una vez más lo que estamos viendo es lo que se propone, sobre todo con estos movimientos de derecha en Estados Unidos. Los hemos visto en países como El Salvador, en países como Argentina, lo que está pasando en el mundo con la intervención del Estado en lo que es la libertad de prensa. Y decía la amiga Brenda Reyes Tomasini, comunicadora, relacionista profesional, en una columna que si no la han leído, vayan y léanla en la página de la Fundación Periodismo Siglo XXI, en el blog. Nosotros la publicamos en nuestra página de Facebook igualmente, que lo que se cierne sobre Estados Unidos es una crisis profunda, mucho más de llamarlo que es una intervención de un solo medio. Es alrededor de todo aquel que se comporte distinto a lo que está esperando el gobierno de Estados Unidos, de los medios de comunicación, para que lo apoyen en su proyecto político y gubernamental. Eso pasa con una periodista, porque tengo que decir que Donald Trump también sabemos que es súper misógino. Si fuera una periodista y una persona trans, igualmente podríamos colocarlo que su discurso, su ideología como persona y como líder político ha sido misógino y homofóbico. Así que el ataque es contra la persona finalmente cuando no puede contestar que en efecto las elecciones de California no hay ninguna evidencia hasta el momento, las elecciones para la gobernación y para la alcaldía de Los Ángeles, que establezcan que hay corrupción, que es irregular, que el problema es el sistema y la verificación sobre todo de los votos por correo, que siempre retrasa el conteo de esa elección. Pero él lo quiere ubicar como trató de ubicar la elección del 2020. Joe Biden y él como presidente, tratando de sembrar la duda para que la gente se volcara en que en efecto hubo una irregularidad cuando no la hubo. Yo creo que son dos líneas importantes aquí. Primero, lo que viene por ahí con relación a la elección del 2026 de medio término, lo que quieren hacer
con el proceso mismo, que sabemos que han tenido leyes que intervienen con el proceso electoral para favorecerlo, que ya el Tribunal Supremo incluso le apoyó en términos de la organización de los distritos donde hay minorías para establecer precisamente lo que ha sido importante para esa ley electoral, que es los distritos donde hay mayoría de negros, que se asegure que en efecto hay representatividad de esas personas en la papeleta electoral. Y es seguir sembrando la duda, además de traquetear con el proyecto electoral. Si eso los estadounidenses no lo están viendo, que es exactamente lo que quiere hacer con los periodistas para seguir diciendo que son los fake news, lo que están trayendo los periodistas de investigación. Sabemos lo que hizo con Scott Pelley y 60 Minutes. O sea, es gente apoderarse del aparato mediático. Y en Puerto Rico eso no está lejos. Se hace hoy. La intervención del gobierno y de los achichincles de comunicaciones de Jennifer González está en todos los medios tradicionales. En todos. No hay uno que pueda decir que está libre de esa intervención. Periodistas bona fide con programas haciendo preguntas. Ahí está la mano de Jennifer González. Ahí está la entrevista masaje. Los noticieros, ni hablar. Yo les decía que hace yo creo que ya va más de un mes, en Guapa Televisión salió un productor de noticias porque no dejaron que trajera la información que le trajo una periodista con relación a una investigación que proponía la intervención del gobierno de Puerto Rico en una APP. Y ese asunto le costó el trabajo al productor. Tuvo que salir. Y salió porque dijo, ese no es mi trabajo, que me corten la mano para traer una noticia. Eso está pasando aquí en los noticieros. Y por eso yo siempre la crítica se la hago a los gremios de periodistas cuando quieren hablar de todo menos de la intervención y de lo que está pasando. Esta junta del OPC es una junta totalmente distinta. Vemos cómo están trayendo temas complicados. Pero de eso hay que hablar y hay que decirle al país, eso es lo que pasa todos los días. Y si no la han visto, le voy a recomendar la película Devil's Wears Prada. Más allá de todo lo que sabemos del mundo del fashionismo y de la moda en Estados Unidos y de lo que propone y proponía su primera parte, esta segunda parte trata y atraviesa ese tema con lo que está pasando precisamente en los medios de comunicación aquí y en el mundo. La intervención del capital, la intervención de una nueva forma de narrar los contenidos periodísticos, la inmadurez que se puede encontrar, como se puede encontrar en cualquier profesión, de las personas que están regentando ese proyecto en los medios de comunicación, cómo se crece, cuál es la evolución, pero sobre todo, cómo los periodistas tienen que adaptarse a nuevas formas sin dejar de ser éticos. Y eso para mí es súper importante. Y esa película lo trae totalmente. Y si no estamos dispuestos a ver cómo nuestras realidades se están transformando, cómo nosotros tenemos que hacer uso de las herramientas que tenemos como periodistas para adaptarnos a lo que las audiencias nos están requiriendo, pero sobre todo sin dejar de ser éticos, tenemos un problema serio para seguir informándole al país. Así es que propongo, no solamente, y los periodistas que me están escuchando, véanla, hagan el análisis. Este país no es posible que siga repitiendo los discursos precisamente que quiere la administración de Jennifer González a través de los titulares de medios de comunicación tradicionales sin traerle la verdad al país de lo que está ocurriendo. Y la semana pasada, y ya mismo vamos a eso, el caso de Aela es lapidario.
Ningún medio de comunicación tradicional le dijo la verdad al país de lo que pasó con ese proyecto. Ninguno. Por eso es tan importante que sigan los independientes. Vamos a la Universidad de Puerto Rico. Para mí, esta fue la mejor imagen que se creó, y la creó una persona que se llama John Kutz, de lo que pasó en medio de la graduación, la ceremonia de colación de grados del recinto de ciencias médicas el pasado viernes en el Coliseo Rubén Rodríguez en Bayamón. A Sayira Jordán no solamente la abucharon, se fueron y le dieron la espalda los estudiantes cuando habló. La abucharon y desde el podio donde ella se encontraba, desde ese escenario principal, los empleados y profesores de la Universidad de Puerto Rico, recinto de ciencias médicas, desplegaron esta pancarta. Usted nos quiere convertir en un Cirque du Soleil. Yo voy a decirle a los profesores que era mejor buscar un circo diferente, porque qué bueno es el Cirque du Soleil. Ese es el circo canadiense, quizás más creativo de los últimos tiempos, que se produce en muchas partes del mundo. De hecho, ha venido a Puerto Rico igualmente. Pero Sayira Jordán y su cara de lechuga, que John Kutz quiso traer como realmente el imaginario que quedó, es porque no solamente tuvo la cara fresca de exponerse a los estudiantes con un discurso vacío, con un discurso inconsecuente. Como presidenta de la Universidad del Estado, denota que ni ella sabe escribir, ni ella tiene profundidad para manejar un discurso de una colación de grado, ni tiene la gente que se lo haga. Porque hay gente que no necesariamente. Y sabemos que Sayira Jordán Conde llegó sin el nivel de profundidad de saber lo que es el proyecto de la Universidad del Estado. Pero que tampoco tenga gente que le haga un buen discurso, que la ponga a decir cosas que yo estoy segura que ella no entiende, de por qué es importante la Universidad del Estado. Sayira Jordán lo menos que dijo en ese esfuerzo es que reflexionaran y que no se les subieran los humos a la cabeza. ¿Pero qué es esto, Sayira Jordán? Si podemos decir exactamente que lo que usted dijo es falso, a usted se le subieron los humos a la cabeza cuando le dieron oportunidad de ser una candidata a comisionada residente de un partido político, siendo estadista y habiéndose ido al Partido Nuevo Progresista, y cuando no pudo con aquel esfuerzo porque el Movimiento Victoria Ciudadana perdió y usted perdió, y perdió la que la llevó a usted a este nivel público, Alexandra Lúgaro. Aquella se fue a cargarle las maletas al PNP en los medios de comunicación tradicionales, y usted se fue con el PNP otra vez, y por eso es la presidenta de la Universidad de Puerto Rico, porque tajurearon allí para que usted lo fuera. O sea, ese discurso hasta ese nivel de mediocridad y de profundidad de plato llano tuvo en esa graduación. Pero los estudiantes y los profesores sacaron la cara y le dijeron a Sayira Jordán que no están de acuerdo con que lo que haya hecho como presidenta de la Universidad de Puerto Rico es plegarse a la Junta de Gobierno, que obviamente la llevó allí desde la política partidista, Vanessa Santo Domingo y Ricardo Dalmau, incluido el presidente. Y sobre todo, porque esa Junta, en lugar de hacerle frente a la Junta de Control Fiscal, no le ha hecho frente. Se plegó igual que ella a lo que diga la Junta y decidieron seguir desangrando con el nuevo presupuesto a la Universidad de Puerto Rico. Eso es lo que ha logrado Sayira Jordán. Me parece que este es un síntoma. Este es otro síntoma, los estudiantes, la Universidad de Puerto Rico. Y yo lancé una pregunta, ciencias médicas,
que graduó nada más y nada menos que 260 profesionales, entre ellos 130 médicos generalistas y 95 médicos subespecialistas y especialistas. Esa fue esa graduación, que siempre ha sido más conservadora que los otros recintos a la hora de hacer protesta, a la hora de ponerse de frente y hacer este tipo de expresión de protesta y denuncia en una graduación. ¿Qué pasará con los otros 10 recintos? ¿Qué pasará cuando venga Mayagüez? ¿Qué pasará cuando venga UPR Río Piedra? ¿Habrán más manifestaciones? Yo voy a publicar hoy una columna que escribió una profesora jubilada de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra, de lo que para ella significa el abucheo y las demostraciones de esta graduación contra la administración de Sayira Jordán Conde. Y es precisamente porque yo creo que aquí la administración universitaria ni la administración de gobierno del PNP están leyendo la escritura en la pared. El estallido que ha sacado incluso a miembros del Partido Nuevo Progresista, como discutíamos Lizzy Rosso en el condado, por lo que está pasando en el condado. Allí en la Laguna del Condado, porque es que me dicen que vive allí en la Laguna del Condado. Que está sacando porque no dan, realmente ya tienen que salir, a pesar de los PNP que son y que le dan dinero al PNP, a salir que es este gobierno el que no resuelve nada con relación a lo que está ocurriendo. Amén de, como vuelvo e insisto, que en el caso del condado se tienen que tirar donde el alcalde porque los endosos que le han dado a los proyectos de construcción es lo que tiene esa área de Puerto Rico en la crisis sanitaria que tiene con el agua potable y el sistema de alcantarillado. Si sacó a esa gente, imagínense si no va a sacar al pobre, que no es que tenga un problema de aguas usadas. Ese lo ha tenido siempre y los ricos nunca han querido mirar para allá. Es que ahora no puede tener un solo trabajo, tiene que tener más de uno. Es que los estudiantes de la universidad tienen que, si los padres no pueden pagarle el apartamento o el hospedaje, tienen ellos que tener 1 y 2 trabajos para poder pagar el hospedaje, el carro, porque en este país no hay un sistema de transportación eficiente para poder trabajar, ir en guagua, estudiar e ir en guagua. Todo eso es una crisis y aquí nadie lo está leyendo. Aquí se está preocupando Tomás Rivera Schatz por lo que hace el Ejecutivo con los contratos, que no lo dejan guisar a él. Igualito que Carlos Johnny Méndez, porque lo que quieren unos y otros es controlar el dinero de los contratos. Y me parece que esa expresión en el fin de semana, eso fue el viernes, pero dejó muchas imágenes súper interesantes. Vamos a lo que yo quiero traer, que no traje el pasado viernes cuando atendimos el caso de Aela. Y yo quiero traerlo porque yo les dije que en todo lo que había hecho Tomás Rivera Schatz y la mayoría del Partido Nuevo Progresista para tratar de decir que, como dijo Tomás Rivera Schatz, que la minoría había votado con la mayoría, era falso. Es falso. Y es falso porque la minoría, como yo coloqué en una publicación en el muro de nuestras redes el pasado sábado, la mayoría por primera vez siguió a la minoría. No es al revés. ¿Por qué? Porque si la mayoría hubiera querido, como explicamos el viernes, votarle en contra a este proyecto, lo hubieran detenido en el proceso legislativo, lo hubieran detenido en la comisión, le hubieran enviado un informe negativo. Pero como sabemos,
El informe positivo de esa medida lo firmó Tomás Rivera Chats y lo bajó a calendario para aprobarlo. Y yo también les traje que lo más que a mí me llamó la atención también de lo que me enteré eran los esfuerzos de cabildeo desde AELA. Era precisamente que había tenido un cabildero como Anthony Maceira. Lo que a mí no me extrañó, porque nosotros hemos visto a Anthony Maceira hacer todo tipo de cabildeo, es sobre todo un asesor del Senado de Puerto Rico. Así que tendrá clientes que él le pueda establecer. No te preocupes que yo te ayudo en eso. Pero sabemos que también lo más interesante del cabildeo de este proyecto fue precisamente el cabildeo del hermano del juez del Tribunal Supremo, Raúl Candelario, del mismo nombre, Raúl Candelario, que es un gran donante del Partido Nuevo Progresista y sobre todo de Tomás Rivera Chats, de otros. Pero fíjense lo que me dicen de los elementos que están en AELA, que son los que van a hacer lo que el PNP quiera, a pesar de que dicen lo contrario en las redes sociales. Y esto es importante. A mí me identifican a esta persona, Eliud Álvarez, como un miembro de la Asamblea de Delegados, que de hecho estuvo allí en el Senado el pasado jueves, cuando el proyecto se derrotó. E hizo el chijichija de que lo derrotaron. ¿Por qué es importante deconstruir este mensaje correctamente? Porque a mí me dicen que Eliud Álvarez es ese buen PNP que aquí le está dando las gracias a Tomás Rivera Chats, cuando realmente lo que debería de estar diciendo a los miembros de la Asociación de Empleados de Lela es que lo que hizo Tomás Rivera Chats, lo que hizo Wilmer Reyes y Gregorio Matías, no fue oponerse a un proyecto desde lo que lo radicaron. Fue todo lo contrario. Fue aprobarlo. Fue emitir un informe positivo para después, cuando vieron la movilización de los empleados públicos, que se enteraron a través de las redes sociales que en efecto lo iban a bajar y que lo iban a aprobar, entonces se movilizaron. Yo no vi a Eliud Álvarez en sus redes sociales decir nada sobre este proyecto entre enero y junio 4. Nada. Pero el 4 de junio dijo que fue Tomás Rivera Chats el que lo detuvo. Falso. Así es como empezamos a descubrir. Pero hay un personaje bien interesante igualmente. Y es este personaje que tiene que ver ahora con el segundo proyecto que está amenazando la estabilidad de la composición estructural de la Asociación de Empleados de Lela. Y tiene que ver con un proyecto que se coloca en la Cámara de Representantes para establecer el proyecto de la Cámara 1197, que será enmendar los términos para ser electo como delegado o delegada de la Asamblea de Delegados de la Asociación. ¿Y qué es lo que pretende hacer precisamente este proyecto? Este es Benjamín Velázquez. Ahora mismo vamos a hablar de Benjamín. Este proyecto, gente, lo que quiere establecer es que en lugar que sean 2 años como es ahora, no tenga término.
que se sienten ahí, miren, per seculam seculorum. Cuando usted ve esto, y es Wilson Román, el representante de Arecibo, el que lo presenta. Cuando usted ve esto, usted tiene que retrotraerse a lo que ha hecho el Partido Nuevo Progresista, por ejemplo, con los fiscales. ¿Qué fue lo que hizo la administración de Tomás Rivera Chats, de Carlos Johnny Méndez, y lo convirtió en ley la gobernadora? Extenderle de 12 a 16 años los términos de los fiscales. Ya mismo vienen con una de los jueces, no lo dudo. ¿Por qué? ¿Quiénes son los que han nombrado en los últimos 16 años los fiscales de Puerto Rico? Tomás Rivera Chats y el Partido Nuevo Progresista. Antes, Ricardo Rosselló Nevares, Wanda Vázquez Garcet y Pedro Pierluisi. Ahora, Jennifer González. 4 gobernadores del Partido Nuevo Progresista nominaron, y 2 presidentes del Senado de Puerto Rico, en la figura de Tomás Rivera Chats, los confirmaron. ¿A quiénes confirmaron? A los que están dispuestos a hacer lo que ellos quieran. A los que están dispuestos a que cuando llegue el caso no hay causa. Ni contra mi primo, ni contra mi hermano, ni contra el político corrupto. No, eso no hay que investigarlo. Los que están dispuestos a irse a la División de Integridad Pública y cerrar 229 casos como lo han cerrado en el último año. Y que hoy estamos a ciegas, que no sabemos a quiénes llevaron allí, a qué servidores públicos llevaron allí, porque había causa o había una querella mínimamente de que estaban traqueteando con fondos públicos o incumpliendo con su misión en el servicio público. ¿Qué quieren hacer en AELA con una ley para extenderlo vitalicio? Hasta el día que usted se muera. No cambiar a aquellos que ellos pueden controlar. A aquellos que es posible que en algún momento, si ellos controlan la asamblea de delegados, le digan, vamos a meterle las manos a nuestro fondo, a los 2,000 millones que tenemos allí. Porque nosotros somos primero PNP antes que servidores públicos, de proteger el ahorro de los servidores públicos. Por eso es que es tan crítico que AELA piense que con un cabildero PNP va a lograr mover la discreción de Tomás Rivera Chats o de Jennifer González. No, lo que quieren es meterle las manos y lo van a seguir intentando. Y a mí lo que me parece terrible es que no haya nadie que haya salido fuerte. Yo no sé si es que el problema que tienen es que no tienen un equipo de comunicaciones o unos asesores que realmente le hagan una estrategia para que la gente sepa la verdad. O es que tienen hachas que amolar y no se atreven a decir la verdad. Honestamente, no sé por qué es. Pero lo que yo sí sé es que tienen infiltrados como Benjamín Velázquez, que están ahí para mantener el status quo. ¿Y ustedes saben de dónde es Benjamín Velázquez? Nada más y nada menos que el del Departamento de Corrección. ¿Y quién está en el Departamento de Corrección bien activado? El Partido Nuevo Progresista, al que hay una investigación periodística, no de Puerto Rico, de ProPublica en Estados Unidos, que trajo información de que lo menos que hicieron desde el Departamento de Corrección, empleados y políticos, fue chanchullar con el voto en el 2024. Por el voto a cambio de droga. Y a mí me dicen que la gente de la Administración de Corrección son los más que se han querido quedar con esa asamblea de delegados. PNP, sí. PNP que no quieren proteger la Asociación de Empleados de Lela. Y quedarse ahí a término sería que sigan infiltrando a esos PNP comisionados de barrio que le responden a los Wilmer Reyes y a los Gregorio Matías, que le responden sobre todo a los Tomás Rivera Chats del Senado de Puerto Rico, para en algún momento tener el quórum, tener la gente para empujar proyectos como el 1074.
Eso es lo que está detrás de todo lo que quieren hacer con Aela. Y es el dinero de los trabajadores. Y es el dinero de los servidores públicos. ¿Para entregárselo a quién? Porque le tengo otras noticias. A la banca de Puerto Rico. Como nosotros trajimos la información de que Raúl Candelario, el donante del PNP y hermano del juez del Tribunal Supremo, es el cabildero de la Asociación de Bancos. Fíjense quién es la presidenta de la Asociación de Bancos. Soimé Álvarez Rubio. Fíjense con quién está ahí. Qué interesante. De hecho, es la rubia la que está agarrando el pergamino. Soimé Álvarez Rubio es la presidenta de la Asociación de Bancos, que fue quien pidió la medida. Por eso cuando Tomás Rivera Chatz dice, ¿dónde está el que pidió la medida? ¿Por qué? Porque lo mandaron, no vayas. No vayas al hemiciclo, ni a que esto se jó. ¿Ok? No vayas. Allí no se aparezcan, porque esto no es lo que nosotros pensamos que era y vamos a tener que tumbarlo. Fíjense en las caras de los que están a la izquierda de Tomás Rivera Chatz. Cuando se atrevió a salir a decir que había que retirar el proyecto. No, perdón, que había que derrotarlo. Porque cuando se reunió con el caucus le dijo la estrategia cambió. No. Llegaron los servidores públicos. Tenemos suficientes problemas con Jennifer González, con tantos asuntos como la pelea que tenemos por los contratos, como el asunto del agua, que tenemos que dejar eso para después. Vamos a insistir en el 1197, vamos a ver qué pasa en el 1197 en la Cámara. Y ustedes, pues en otro momento bregamos con Aela. El que está al lado de Oscar Ramos, a quien mencionó, que me pareció genial, a quien mencionó el presidente en su mínima alocución para decir que había que votarle en contra de ese proyecto, es nada más y nada menos que Oscar Ramos. Oscar Ramos, sí, aquel que fue administrador del Fondo del Seguro del Estado, el que tiene la corbata vino, que no tiene pelo. El otro está bien preocupado. Porque definitivamente los madrugaron. Pero no fue Anthony Maceira. No fue que la mayoría decidió motu propio ir en contra del proyecto. No. Es que lo que nadie se había dado cuenta se alertó, se dieron cuenta, se activaron y empezó la presión. Por eso es la primera vez que el Partido Nuevo Progresista o que la minoría de la legislatura, Partido Independentista, el independiente Eliezer Molina y el Partido Popular pueden decir que la mayoría votó con la minoría. No es al revés. Porque los que realmente fueron a defender allí a los servidores públicos y a Aela como institución fue la minoría, no fue la mayoría. Y cuando uno hace un trabajo periodístico, uno tiene que ser honesto. Uno tiene que traer la información ahora. Cuando un medio de comunicación está en manos de los donantes de Tomás Rivera Chatz y de Carlos Johnny Méndez, no puede ser honesto. Y por eso es que yo les digo que lo que hicieron los medios tradicionales el pasado viernes, el pasado jueves, fue por lo que sea, porque no buscaron la información, porque no fueron rigurosos en la búsqueda de información. Porque obviamente la línea editorial la controla el amigo de los dueños, Tomás Rivera Chatz, el político que recibe dinero de los Rojo Montilla, Tomás Rivera Chatz, el dueño de esa publicación Metro. Es faltarle al país
y lo que tiene que ocurrir desde un medio de comunicación para que la gente entienda cómo se da el proceso legislativo. No es al revés. No cuestionarle a Tomás Rivera Schatz, no cuestionar el récord. A mí no me tomó media hora encontrar el tracto. El tracto es claro. Por primera vez, la minoría votó en contra de un proyecto y la mayoría tuvo que seguirlo porque se dieron cuenta del costo político que tiene. Y eso hay que decírselo al país. Eso hay que decírselo a la gente con todas las letras. Cuando usted trae, y aquí le voy a hablar a los troles que se meten del Partido Nuevo Progresista en Bonita Radio. Cuando usted lleva a comisión, como pasó con este proyecto 1074, a comisión de gobierno ese proyecto, y después el presidente del Senado lo mueve a su comisión de reforma, innovación y nombramiento, o de innovación, reforma y nombramiento, y emite un informe positivo, los miembros de esa comisión están colocando en el informe una posibilidad, y más que una posibilidad, el sello de positivo para que se apruebe el proyecto mínimamente es entre sus mayorías. Porque sabemos que en el Senado de Tomás Rivera Schatz es bien poco probable que haya una conversación con la minoría para que voten a favor de un proyecto de ellos. Sobre todo un proyecto como este que la minoría, menos Joan Rodríguez Bebe, lo tenemos claro, le iban a votar en contra. Lo dijeron y asumieron turnos para eso. Y le digo a los troles, no traten de entrar a tratar de desviar lo que decimos con evidencia, porque si no traen evidencia nos los vamos a tragar. Se lo va a tragar la evidencia misma. Aquí tienen que venir con la evidencia. Y específicamente cuando uno de esos troles trató de decir que estábamos desinformando porque el informe positivo no quería decir que la mayoría iba a votar a favor, es falso y ustedes lo saben. Aquí no le vengan a mentir a la gente porque los vamos a bloquear. Aquí no le vengan a mentir a los internautas. Si tienen evidencia de que estamos diciendo algo falso, tráiganla. Atrévanse a argumentar. Porque nosotros vamos a hacer aquí precisamente lo que nos dice nuestra conciencia, que es traer la información a la gente para que tenga el cuadro completo. Que no se queden con el titular de que Tomás Rivera Schatz, como dicen los PNP en AELA, tumbó el proyecto. Eso es falso y ustedes lo saben. El informe era positivo y todos le iban a votar positivo, a favor al proyecto. Pero finalmente los madrugó los servidores públicos y la minoría. Y fíjense con quién se retrata Soimé Álvarez, a quien le dieron un premio en marzo, o la incluyeron como una de las mujeres del año en la Semana de la Mujer, con Ángel Toledo, que fue precisamente uno de los que llamó la atención de que lo que tenía que pasar era que se derrotara el proyecto sin argumentar mucho. Le dijeron, tienes que salir a decirlo para que después los empleados públicos no digan que tú eras uno. Pero fíjense a quién trae. A Soimé, que es la presidenta de la Asociación de Bancos. Y cuando hablaba ahorita del asunto de los servidores públicos y sobre todo en AELA, desde la Administración de Corrección, yo creo que es justo que traigamos esta imagen. Esta es la imagen de la convención del Partido Nuevo Progresista en agosto del 2025, que trajo a los jefes de agencia, incluido a Sebastián Negrón, el ex del Departamento de Desarrollo Económico, a Norberto Almodóvar, ex director de OCPE, la secretaria del Departamento de la Familia, Susan Roy Fuertes, que tiene otro señalamiento o por lo menos una denuncia de corrupción alrededor de la asignación de un contrato de $38 millones.
No lo he traído, lo voy a discutir tan pronto termine de hacer análisis de lo que está planteado allí. Donde está el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, Migdalia Padilla, Carlos Johnny Méndez. Y ustedes saben por qué es importante esa foto. Porque cuando hablamos de que Benjamín Velázquez Rivera es ese que estaba o que está a favor del 1197, PNP, para eliminar los términos de la Asamblea de Delegados, estamos hablando de los muchachos de mandado y los comisionados de barrio del Partido Nuevo Progresista en las agencias. Eso es lo que propone Jennifer González, Tomás Rivera Schatz y Carlos Johnny Méndez como líderes del PNP. Que las agencias se llenen de esos incondicionales y que vayan entonces a nutrir todas las demás instituciones, entre ellas la Asociación de Empleados de DELA. Lo hacen desde la convención. Lo hacía Pedro Pierluisi con Ana Escobar sin ningún problema. ¿Para qué? Para que esa sea la gente que después traicionen la lealtad de los servidores públicos. Porque los servidores públicos de AELA, sean PNP, populares, independentistas, victoriosos, lo que sea, ese es su dinero. Ese es el dinero que le permite que esa institución le dé las tasas más bajas para tener su casa, su carro, para mandar a los muchachos a estudiar, para pagarle los estudios y los gastos en Puerto Rico, para pagar las crisis y los problemas de emergencia que tengan a tasas más bajas. Pero no, hay que dárselo a la Asociación de Bancos, que son buenos donantes, entre ellos su cabildero del Partido Nuevo Progresista. Yo voy a terminar con la imagen y la maravillosa bomba que trajeron los miembros del coro del recinto universitario de Ciencias Médicas, como dije, con elementos de el de Carolina. Hablé anoche con la compañera y amiga, porque es mi amiga y me aprecio de que lo sea, la directora del coro del recinto de Ciencias Médicas, Amarilis Pagán Vila. Amarilis me dice que en efecto el coro tuvo la participación en la graduación de Ciencias Médicas, pero trajo elementos como también lo van a hacer ellos en la graduación de Carolina, de ese esfuerzo de la colación de grados de Carolina. Así es que sí era el coro del recinto, no era el coro de Carolina. Y lo estoy buscando porque pensé que lo había bajado. Aquí está. Y parece que no lo había bajado. Así es que yo quiero que ustedes se queden con esta imagen. Es maravillosa lo que dije, como lo hicieron. Me parece que lo más interesante que aquí pasó es cómo ellos hicieron esta representación. Y me parece que, bueno, que vale la pena reproducirla. Así es que se los voy a dejar por ahí. Antes voy a ustedes, porque es lo último que estamos haciendo. Importante, siempre saludarlos. Por ahí veo que está mi amiga Tata. Saludos, Tata. Tito Crespo y FIFA, saludos. 1 de agosto, Carbón de Palo en Mayagüez. Todo el que pueda, lléguese allí. Carbón de Palo de 1 a 5. Vamos a estar en el encuentro, tercer encuentro de Bonito. Importante, en ese encuentro siempre usted llega, nos da un donativo. Vamos a tratar de siempre tener lo que siempre, valga la redundancia, no repitas tanto, Carmen Enid. Vamos siempre a traer la obra de arte para, como parte de su donativo, pueda participar de ese sorteo. Pero allí sobre todo hablamos de lo que ustedes quieren, de cómo ustedes lo ven, del desarrollo de este proyecto periodístico independiente y sobre todo dejar caer, y ese sitio es bien bonito. Así es que allí vamos a ver el atardecer porque ya a las 5 ustedes saben que se pone lindo aquello. San Juan Paloma también está por ahí. Vivian Rivera, Víctor Cruz, Nereida Ramos, Mick Bernie, Bodrogo, Nelson Guzmán, Heidi Ramírez, Carolyn Miranda, Iber Grajales, Madeline Rivera, saludos Madeline, Rosaura, Luz Coleman desde Nueva York, mi amiga Tata, se los dije, desde Winter Garden. Por ahí también está Vivian López, María Mercado, Rafael Texidor, Ilvin Maldonado, Gloria Ramos, Rita Guzmán,
Para allá va. Iris Rinkel, gracias por tu aportación, querida. Recuerden, siempre pueden aportar a través de este chat cuando estemos en vivo. Ed Méndez, Ivonne Padua, Carlos López, Luis Daniel Ortiz, de Cibones, Mary Fonseca, Rosa González, Johanna Álvarez, Hilda Rodríguez, Nereida. También está por ahí María Pérez, Sandra Infanzón, Ilka Hernández, Carmelo alias Malungo. Saludos, amigos. Malungo va para allá que se la pela si él es de Yauco. También está, de Guayanilla, Edgar Gómez. También está por ahí Johanna Álvarez, Aixes Camilo desde Fajardo. Aixa, apúntense en la Sultana. Hoy Rodrigo va a negociar a ver qué logramos con la Sultana, pero hay una guagua para 11 personas. Ya mismo le decimos a cuánto estaría la tarifa. Los recogen en Río Piedra, los llevan a Mayagüez y los recogen en Mayagüez y los traen a San Juan otra vez. María Mercado, José Ortiz, María Pérez, Julia Rodríguez, Pombar. Saludos, Julia. Buenos días a todo el mundo. Ed Méndez, María, está por ahí Rapis Kane, Edgar García, Eda Palmer, Eneida Soto. ¿Quién más? Todo el mundo. Si se van a apuntar en la guagua, por favor, envíenme un mensaje, díganlo, que estamos tratando de negociar una buena tarifa. Los dejo con esa bomba. Y recuerden, siempre también pueden donar a través de PayPal, tarjetas de crédito, bonitasradio.net, fundacionperiodismo21.com, Bonitas Radio ATH Móvil, Periodismo 21 ATH Móvil, Periodismo 21, no lo hagan en el de Fundación, que esa cuenta está cerrada. Y también lo pueden hacer con envíos y cheques postales a nombre de a nombre de Onda Virtual o de Periodismo 21, y lo envían a PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. No se me puede olvidar esto. Esta es la imagen de Guaynabo, de la gente buscando agua. Esta es la crisis que persigue al gobierno de Jennifer González Colón, Tomás Rivera Schatz y Carlos Johnny Méndez, un liderato que no le ha podido responder al país de lo que ocurre con la autoridad de acueductos. Y a este nivel ha llegado el asunto cuando la gente va a tratar de buscar agua en las cisternas del municipio. El alcalde de Guaynabo brilla por su ausencia. El intento de demanda del alcalde de San Juan es un intento para tratar de zafarse de la responsabilidad que tiene de lo que está pasando. Ese es su partido Nuevo Progresista, alcalde. Ahí está. Y esa imagen, como decía quien la publicó, no es de Cuba, y fue Loren en Twitter. No es de Cuba, no es de Venezuela, es de Guaynabo, Puerto Rico, en el 2025. Gracias por estar, los dejo con la bomba, a ver si por lo menos nos sacudimos un poco. Nos vemos mañana a la misma hora.
Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Y no olvide apoyar el periodismo independiente. Visite nuestras páginas bonitasradio.net o periodismosiglo21.com y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.